Muy bien. Entonces, pues vamos a ver lo que ya sería nuestra cuarta unidad que habla acerca del marco metodológico. Dentro de este contenido, nosotros vamos a analizar lo que sería el alcance, el diseño. Trataremos precisamente de llegar a lo que sería el muestreo, la recolección de datos y el análisis de datos. Es posible que por un tema tiempo podamos precisamente quedarnos hoy en lo que sería el alcance y lo que es el diseño de la investigación. ¿Cuál es el elemento de competencia que se pretende alcanzar una vez que nosotros hayamos completado esta unidad? Es que ustedes puedan elaborar o que ustedes como educando elaboren un marco metodológico, en este caso de su perfil de tesis, conforme a los requisitos, adecuando el alcance, el diseño y el muestreo y la recolección de datos, acorde al enfoque de investigación elegido previamente. Entonces, empecemos como que dice respecto a lo que es el alcance de la investigación. Cuando nosotros hablamos del alcance de la investigación, vamos a analizar prácticamente los tipos de investigación. Y dentro de estos tipos de investigación, nosotros podemos precisamente anunciar que es posible que la ciencia como tal pueda de alguna manera clasificarla en función a criterios como es el propósito de la investigación, al nivel de la profundidad de la investigación y en función a lo que sería la información o las fuentes de información. Según estas características, bajo este primer criterio estaríamos hablando de que vamos a encontrar investigaciones puras, investigaciones científicas puras o investigaciones aplicadas, el, donde nosotros precisamente nos vamos de alguna manera a, a detallar, a poder un poquito escudriñar precisamente en el segundo nivel, que sería la segunda clasificación, en este caso sería en los alcances exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. Y la tercera, pues vamos a encontrar precisamente que no es otra cosa que simplemente un proceso, una forma de poder clasificar los tipos diferentes en función a las fuentes de información. Y aquí tendríamos los documentales o el documental, como por ejemplo la monografía, y por supuesto lo que serían las investigaciones que sean de campo. Bien, dentro de lo que viene a ser el alcance de una investigación cuantitativa, precisamente, que es lo que a nosotros nos interesa, que nos llama la atención, que es lo que nosotros en función a las características propias de la carrera se ha definido precisamente ir trabajando, se ha establecido que se van a desarrollar investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Estas nos van a permitir conjuncionar y poder precisamente alcanzar los estándares y poder llegar a hacer una medición correcta de un determinado fenómeno. En el caso de las investigaciones cualitativas, nosotros podemos encontrar el descriptivo explicativo y el descriptivo causal. Hablemos entonces de lo que sería el alcance. Vamos a tener, nosotros habíamos mencionado que son cuatro. Tenemos el exploratorio. ¿Cuándo vamos a utilizar un enfoque que sea exploratorio? Este se va a desarrollar cuando el objeto de investigación sea prácticamente relativamente novedoso, nuevo, o que simplemente no existe información relevante respecto al tema que está siendo investigado. El descriptivo consiste en poder precisamente analizar, describir, detallar las características, el contexto en el cual se genera un determinado fenómeno, el cómo se llega precisamente a generar, el cómo se manifiesta, cuáles son sus causas que genera el determinado fenómeno que está siendo analizado y por supuesto de qué forma puede afectar hacia el objeto de estudio, hacia la población, hacia un determinado entorno que precisamente va a ser afectado por el objeto que está siendo analizado. El correlacional, vamos a utilizar este tipo de alcance cuando nosotros queremos establecer una relación causa y efecto, cuando nosotros queremos determinar de qué forma
de qué forma precisamente puede llegar a, a generar o tener un efecto precisamente el objeto que está siendo estudiado. De tal forma que lo que nosotros tratamos de hacer con este tipo de estudios es precisamente conocer la relación o el grado de asociación que puede haber precisamente dentro de un fenómeno. Y la idea básica es poder categorizar o analizar las variables precisamente dentro de lo que viene a ser el contexto particular que está siendo analizado. El explicativo va un poquito más allá de simplemente hacer una pequeña descripción de un concepto o un determinado fenómeno, sino más bien la idea básica es llegar a responder las causas que genera precisamente un evento, un fenómeno, ya este sea físico o sea simplemente un fenómeno social. Cada uno de estos tipos de alcance tiene sus propias características, tiene sus propios elementos y por supuesto el propio valor. Nosotros habíamos justamente mencionado que uno de los más utilizados es el alcance descriptivo, que lo que busca precisamente otorgar este tipo de alcances es poder especificar las propiedades, las características, los perfiles de las personas o los grupos de personas que están siendo analizados dentro de lo que es la comunidad, dentro de lo que vienen a ser los procesos que se desarrollan dentro de la organización que está siendo analizada, de tal forma que podamos precisamente analizarlo, que podamos precisamente ver cómo se comporta este determinado fenómeno. En situación, por supuesto, de análisis, en situación en la cual el investigador o el sujeto pueda, por supuesto, hacer un seguimiento y pueda de alguna manera detallar la importancia que tiene el fenómeno que está siendo estudiado. ¿Cuál es el valor que otorga este tipo de estudios? Pues es precisamente poder llegar a mostrar con una muy precisión, con una muy alta precisión, las dimensiones del objeto que está siendo, o del objeto, del fenómeno, del sujeto, de la comunidad o el contexto o situación que está siendo analizada. Entonces, cada uno de estos alcances tiene un propósito para la investigación y tiene un valor y una relevancia. Ahora, si alguien me dice, por ejemplo, se puede hacer una investigación que sea explicativa, que sea exploratoria, que sea correlacional o que de alguna manera se puedan conjuncionar, es cierto, se puede, se puede. ¿De qué va a depender? Va a depender muchísimo precisamente de las características propias del fenómeno que está siendo estudiado. Ahora, lo correcto es que cuando nosotros decimos que se puede, nos referimos a que muchas veces el descriptivo nos puede de alguna manera puede ir de la mano con lo que es el exploratorio o el descriptivo puede estar completamente relacionado con lo que sería el objeto correlacional, el alcance correlacional. Pero ahora, yo no lo recomendaría que podamos hacer una mezcla de dos, de tres, de cuatro tipos de alcance, porque de alguna manera cada uno de estos tiene un propio propósito y tiene, por supuesto, un valor único y sus características son únicas. Eso también hace que cuando nosotros de repente mezclamos un tipo de alcance con otro, es posible que lo que estemos haciendo es precisamente aumentar el rango de acción que tenga precisamente nuestra tesis de grados. Y si nosotros lo que queremos precisamente, si no tenemos esa capacidad, esa experticia en lo que viene a ser en este caso el desarrollo de la investigación, es posible, es muy posible que lo que estemos haciendo precisamente es complicarnos, como quien dice, la vida. Y la idea es cuando hacemos una investigación es hacerlo sencillo, que podamos llegar a la verdad, que podamos precisamente contrastarla, que podamos ver la viabilidad que tenga precisamente en nuestro trabajo. Entonces, se recomienda que podamos precisamente hacer un mínimo, un mínimo de mezcla en cuanto a lo que vienen a ser en este caso los alcances, ¿no? Si podemos evitar precisamente que no se generen, lo ideal sería utilizar solamente uno. Si por las características del,
el fenómeno que está siendo estudiado se recomendase poder trabajar con dos, se lo puede hacer, pero va a depender muchísimo de la experticia del investigador, de la capacidad que tenga el investigador de poder precisamente desarrollar una investigación con dos tipos de alcance que pueden ser complementarios. Hablemos de lo que sería el diseño de la investigación. Dentro de lo que es el diseño de la investigación, nosotros vamos a tener básicamente dos grandes tipos, lo que serían los diseños no experimentales y los diseños experimentales. En los experimentales tendríamos tres grandes subtipos: los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos netamente puros. Nos vamos a concentrar en poder explicar este último subtipo. ¿Por qué es importante poder explicar este último? Porque es realmente cómo se genera un experimento. Cuando nosotros hablamos o decimos experimento, vamos a hacer una relación, por ejemplo, de que para poder desarrollar un experimento como tal, que se pueda, que de repente muchos de ustedes lo han hecho de forma mucho más empírica, de una forma mucho más ligera, cuando se ha estado en colegio, en lo que viene a ser en este caso la primaria o la secundaria, mejor dicho. Hemos hecho, por ejemplo, un experimento para una feria de ciencias, ¿no es cierto? Que hemos seguido precisamente en ese experimento. Por ejemplo, una oportunidad yo participé y podemos obtener, en este caso, un vino que era casero. Para ello, ¿qué seguimos? Utilizamos, como que dice, un procedimiento preestablecido. Teníamos bien claro cuáles eran los ingredientes, cuáles eran los materiales que se iba a utilizar y cuál era el paso uno, el paso 2, el paso 3 y el paso 4 para cada uno del proceso. De tal forma que si lo seguíamos, como que dice el experimento, sin saltarse en ninguna de las escalas, al final del producto íbamos a obtener, por supuesto, un vino casero que tenga las características en cuanto al aroma, en cuanto al color, que sean lo más, pero lo más parecido a un vino que se produce de forma industrial, pero que de alguna manera, por supuesto, sea mucho más agradable al ser un vino casero. Entonces, no es otra cosa que simplemente hacer eso. Cuando nosotros hacemos un experimento en el tema de la investigación, el investigador, el sujeto, tiene que tener la capacidad de poder manipular una o más variables independientes, que son precisamente las que pueden afectar, las que pueden manipular o cambiar a una variable dependiente. Ahora, esa variable dependiente que va a ser sometida a lo que es la variable independiente, nosotros como investigadores tenemos que medirla, tenemos que observarla, tenemos que hacer un monitoreo respecto a lo que es este proceso, de tal forma que podamos de alguna manera analizar de qué forma puede afectar o en qué grado llega a afectar una variable que está siendo estudiada, en este caso una variable independiente. Debemos de tener un control y validez. ¿A qué se refiere un control y validez? Supongamos eh, dentro de nuestro experimento, vamos a decir, para hacerlo más sencillo, lo vamos a hacer, si quieren, como en el ejemplo que va a ser en macetas. Nosotros vamos a ver cómo la fertilización química puede afectar el crecimiento de la lechuga, por ejemplo, ¿ya? Y a esas macetas nosotros vamos a aplicarles diferentes tipos de tratamientos donde nosotros vamos a aplicar nitrógeno en una concentración del 30% al 60% y al 80%. O si quieren en cantidades de kilogramos de lo que sería urea, por ejemplo, ¿ya? Entonces aplicamos nitrógeno básicamente para ver y vamos a analizar precisamente cómo afecta la productividad en el cultivo de la cebolla, de la lechuga. Pero para poder comprobar si es que realmente es válido, si es que está generando realmente, como bien dice, un impacto sobre la lechuga, debemos de tener una maceta a la cual no se le coloque ninguna cantidad de nitrógeno. Por consiguiente, ese va a ser nuestro control.
para poder precisamente comparar, para poder validar los resultados que se puedan obtener en las diferentes macetas a los cuales precisamente se les ha otorgado o se les ha facilitado una mayor cantidad o distintas dosis de nitrógeno para ver precisamente el tema del rendimiento. Y por supuesto, una vez que hagamos un proceso de comparación, debemos de validar eso. ¿A qué nos referimos con validar? Que nosotros debemos de tener mínimamente eh, 5 a 20 macetas con las dosis 1 del tratamiento 1, otras 5 o 10 macetas con la dosis del tratamiento 2, de tal forma de decir que hayan repeticiones. Esas repeticiones van a asegurarnos que el grado de error que nosotros podamos llegar a tener producto de la investigación sean precisamente muy, pero muy bajas. De tal forma que, por supuesto, dentro de este proceso experimental, vamos a garantizar que los resultados que se vayan a obtener sean los más fidedignos. Entonces, este tipo de experimento que se lo utiliza bastante o que es utilizado bastante, por ejemplo, en agronomía, en biología, en la medicina, los bioquímicos, los farmacéuticos, pues son una de las carreras o áreas del conocimiento que aplican muchísimo este tipo de diseños porque deben de garantizar precisamente la eficacia de lo que sería un nuevo producto o una nueva vacuna, ¿no es cierto? O un nuevo tratamiento que pueda de alguna manera beneficiar al ser humano. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los tipos de diseños no experimentales, nosotros vamos a tener dos grandes subtipos, que serían los transversales o transeccionales y los longitudinales o evolutivos. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos grandes subtipos? Básicamente, la diferencia es que uno, en el caso de los transversales, recolecta la información en un momento único. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos una encuesta, queremos llegar a determinar, vamos a hacer un plan de negocio y queremos saber si la población de Santa Cruz estaría dispuesta a consumir el producto que está siendo precisamente comercializado o que se va a comercializar dentro de lo que viene a ser nuestro emprendimiento. Si nosotros recolectamos en un solo momento, estaríamos precisamente hablando de que sería un diseño no experimental de tipo transeccional o transversal. Dentro de estos subtipos encontraríamos, por supuesto, los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales causales. En cambio, si nosotros vamos a utilizar un diseño no experimental longitudinal, su principal característica es que el proceso de recolección de evidencias o de datos primarios se lo desarrolla en diferentes etapas del proceso del análisis, de la tesis que se está haciendo precisamente, que está siendo analizada. Entonces, ahí es la principal diferencia en que los transversales se los recolectan en una sola oportunidad, en cambio los longitudinales se los puede desarrollar en dos, en tres o más etapas durante el ciclo de vida del producto o durante el desarrollo precisamente de la investigación. Listen, disculpe, pero se lo escucha entrecortado. Ok, entonces decimos que los diseños experimentales tienen requisitos Tan mucho que y estos requisitos precisamente tienen que ver con este análisis, en análisis causa y efecto. Es decir, nosotros debemos precisamente de garantizar y ver cómo afecta lo que sería la calidad del diseño, la calidad del producto. ¿A qué nos referimos con esto? Con el ejemplo que yo les daba respecto a lo que sería precisamente a lo que estaríamos viendo con el diseño que nosotros, el experimento que nosotros pudiéramos hacer en una feria de ciencias. Vamos a seguir un procedimiento y dentro de ese procedimiento, por ejemplo, tenemos primer requisito, la manipulación intencional del investigador. Nosotros vamos
a manipular, nosotros vamos a analizar precisamente de forma intencionada el objeto que va a ser analizado. Es decir, la variable independiente va a ser precisamente manipulada. Ahora, mi variable dependiente será precisamente medida. Tiene que ser medida, tiene que ser analizada, tiene que ser monitoreada para ver precisamente cómo la variable independiente afecta en nuestra variable dependiente. El tercer requisito que nosotros estábamos analizando tiene que ver precisamente con el control o la validez. ¿Qué implica esto? Que nosotros podamos precisamente comparar a un testigo con el experimento que nosotros estamos o con los tratamientos del experimento que nosotros estamos analizando. En cambio, un diseño no experimental lo que busca es que la investigación de alguna manera pueda llegar a un buen puerto, pero sin la necesidad de manipular una variable. Esa es la principal característica, que nosotros no estamos manipulando de forma intencional lo que sería precisamente el experimento como tal. Y dentro de ellos, habíamos mencionado que tendríamos las transaccionales o los longitudinales. Dentro de las principales características de estos dos grandes elementos está precisamente el hecho de que podamos nosotros recolectar las evidencias, datos primarios. En el caso de los diseños transaccionales, se recolecta en una sola ocasión, por ejemplo, a través de una encuesta o a través de una entrevista, que es lo que en su gran mayoría ustedes precisamente van a llegar a desarrollar. Los diseños longitudinales se recolectan en varias etapas o en varios puntos o periodos dentro precisamente del análisis que se va a desarrollar. Y cada uno de estos tiene, por supuesto, subtipos, como por ejemplo los diseños transaccionales exploratorios, el descriptivos o el correlacional causal. En cambio, dentro de los diseños longitudinales tendríamos lo de tendencia, de grupo o el de panel. Cada uno de estos tendrá sus propias características y va a depender muchísimo del alcance que nosotros hubiésemos precisamente analizado, que nosotros hubiésemos elegido. ¿Qué va a implicar más o menos esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un enfoque cuantitativo, con seguridad que vamos a estar trabajando o con un alcance descriptivo, exploratorio, correlacional o explicativo. Significa entonces que vamos a tener casi con seguridad un diseño transaccional. Si hemos elegido un descriptivo, entonces vamos a tener un diseño transaccional descriptivo, porque por supuesto que va a condicionar, que va a hacer que sea factible la interpretación, la contrastación de los indicadores que nos van a permitir alcanzar el producto final. Bien, con esto estaríamos viendo lo que sería precisamente eh, la parte inicial de lo que es el alcance y lo que sería precisamente el diseño. En lo que sería la próxima clase, el próximo jueves, veríamos precisamente el tema de la muestra, lo que tendríamos que analizar precisamente el tema de los datos, cómo se manipula, cómo las fuentes de información para poder recolectar datos y los principales instrumentos de recolección y análisis que formarían parte precisamente de lo que sería su tesis.